con este tema, ¿no? Que bueno, a ver, que es un desafío pensarlo desde la astrología, ya que se puede, primero digamos, hay que ver también qué es el éxito, ¿no? Porque el éxito puede ser como a ver, la fruta que da el árbol, digamos, o el proceso que lleva a la fruta esa que da el árbol, ¿no? ¿Qué es el éxito, no? O sea, ¿es posible una cosa sin la otra? O sea, ese fue el debate que, digamos, o el debate mental que tuve, ¿no? En el momento de decir, bueno, ¿cómo encarar este tema de la astrología, desde la astrología, ¿no? A ver, yo creo que lo podemos ver desde varios puntos de vista, ¿no? O sea, después vamos a seguir hablando, por lo menos como hacer un paneo. A ver, en astrología, incluso aquellos que no saben mucho del tema, siempre cuando se habla de la astrología es vos de qué signo sos, que estamos hablando de qué ubicación tenés del sol en tu carta astral. También está la luna, la posición de la luna en la carta astral, y también está el ascendente, ¿no? O sea, esto es como que habitualmente son considerados como los tres puntos más conocidos. No por eso los más importantes, pero sí, digamos, como los puntos básicos de una carta astral. O sea, ¿y por qué hablo de esto? Porque, a ver, creo que en algún punto desde la astrología, y obviamente después hay otros temas que los vamos a hablar, porque hay planetas y hay incluso puntos de la carta astral, como la parte de la fortuna, que también tienen que ver con el éxito. Pero vamos a empezar hablando de este tema, porque creo que cuando pensamos en lo que es nuestro sol, nuestra luna y nuestro ascendente, estamos hablando de esto que yo recién les decía del proceso. Porque, a ver, ¿qué se puede, o cómo podemos pensar una vida virtuosa, una vida exitosa? Bueno, desde el punto de vista de la astrología uno podría decir, bueno, que aquella persona virtuosa, exitosa, es aquella persona que en algún punto desarrolla los aspectos positivos de ese sol. O sea, vamos a suponer, yo soy sol en Aries, sol en Tauro, o el signo que sea. Ese signo tiene sus aspectos negativos y sus aspectos positivos. Muchas veces vemos, vos sos de tal signo, sos mi tío, que es insoportable. Bueno, pero probablemente ese tío o esa persona tengan, digamos, desarrollado los aspectos negativos del signo, ¿no? Bien. Entonces, primer punto es desarrollar los aspectos positivos de nuestro sol, de nuestro signo, ¿sí? Bien, después está la luna, que la luna es en algún punto como si fuera nuestro pasado. Mientras el sol podría ser nuestro presente, nuestra luna podría ser nuestro pasado. Y la luna es aquellas cosas que, digamos, que traemos como ya sabidas en algún punto, ¿no? Digamos, en algún punto, y que en algún punto las tenemos que trascender. No dejar de lado, no rechazar, sino trascender, tomar de ello lo mejor. Y después tenemos el ascendente, que en esta lógica que estamos diciendo de pasado presente, el ascendente podría llegar a ser el futuro, porque el ascendente es la experiencia, es cómo nosotros nos vamos formando a partir de nuestra experiencia. Y de alguna manera el ascendente, si es que logramos enfrentar virtuosamente esos desafíos que la vida nos va a poner, que se llama el ascendente, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder decir que nuestro futuro va a ser así, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy hablando de estas cosas, no? Porque creo que, a ver, como primer punto para tocar desde el punto de vista de la astrología, el éxito es, bueno, yo creo que el éxito va a ser eso, va a ser, digamos, que tengo, digamos, los aspectos positivos o negativos de mi sol. Yo soy de tal signo, ¿no? Yo soy de Aries, por ejemplo. Soy una persona que tiende a ser violenta, por ejemplo, agresiva. Bueno, eso no es Aries. Esos son los aspectos negativos de Aries. O sea, ahí no tuve éxito de alguna manera, si se quiere, ¿no? La luna, que como decíamos es el pasado, es mi entorno familiar, es lo que yo traigo. ¿Qué pasa? Tengo 40 años y todavía me sigo manejando con esos programas, porque de alguna manera son programas mentales. ¿Hasta qué punto esos programas los superé, los entendí que están, y que están para bien, ¿no? Pero que eso lo tengo que usar para que me sirva para, por ejemplo, para desarrollar los aspectos positivos del sol. Y por último, el ascendente. O sea que el ascendente en algún punto, sobre todo si nuestro sol
supongamos es un sol en algún signo de tierra, por decir una cosa, por ejemplo de Capricornio, Tauro o Virgo, y vamos a suponer que mi ascendente es de un signo de fuego. ¿Qué significa eso? Que la experiencia que yo voy a tener va a ser como muy, digamos, distinta, ¿no? Porque después otro día vamos a hablar de sinastrías, de compatibilidades, ¿no? Que las compatibilidades siempre se dan, las mejores compatibilidades son tierra, en astrología son tierra, agua, son aire, fuego. Entonces, pero en este caso, ¿qué pasa? Yo no tengo una compatibilidad, porque mi sol está en tierra, supongamos soy de Tauro, y mi ascendente está en Aries, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La experiencia que yo voy a tener ese ascendente va a ser muy distinto a lo que yo de alguna manera voy a sentir que tengo que desarrollar en la vida. Entonces, digo, agarrar todo este combo y decir, bueno, voy a tomar conciencia de esto y voy a agarrar lo mejor de cada una de estas cosas para iniciar un camino virtuoso. Es un desafío. La astrología lo que nos propone es decir, bueno, este es tu punto de partida. Por supuesto que la misma carta nos va a indicar con planetas, posiciones de planetas, de puntos, de oposiciones, etcétera. Más particularmente, digamos, que no, eso. Y nos va a dar claves para trabajar estas cosas que a priori son bastante conflictivas o, entre comillas, difíciles. Entonces, la luna es el pasado, ¿no? Entonces, sí. En mi caso, tengo luna en Virgo. Uh-huh. O sea, vos me habías dicho el otro día en una charla, entre risas, carcajadas y unos sándwiches muy ricos. Muy bueno. Sobre todo eso, ¿eh? Sí, sobre todo eso. Que es, o sea, después de los 30 la luna es los viejos programas, digamos. O sea, eso que nosotros tenemos que dejar para trascender una situación y poder pasar al presente y dejar de repetir el pasado tan compulsivamente o tan inconscientemente, ¿no? Pero puede ser, ¿no? De que básicamente como que la persona tras pasar los 30 años evoluciona como persona, digamos, se agregan como nuevos aspectos de su signo, calculo que será Parece así. un videojuego la astrología. Sí. Somos como Pokémones. Mal, Vamos evolucionamos, ¿viste? No, yo creo que con respecto al tema de la luna no es tanto evolución, o sea, es decir, primero saber qué significa esa luna y verme yo, como dicen ustedes, después de los 30 años, claro, o de la edad que sea, ¿no? Digamos, de adulto, digamos, yo todavía me sigo comportando con esos programas que eran, que fueron, o sea, a la luna después lo desarrollamos un poquito más, se lo llama el refugio. Se lo llama también, se lo podríamos llamar como el piloto automático. Es esa cosa claro, que traemos para los primeros años de nuestra vida. Ahora claro, que yo tengo 40 años y todavía me sigo manejando de esa manera, ahí está el problema. El problema, ¿no? Claro, puede claro, pasar sí. entonces, Sí, porque sí. Claro que pasa, está bien que pasa la mucho. luna Ah. sucede tal vez más claramente hasta los 30, pero puede no suceder. Puedes tener 60 años y seguir comportándote como a los 15. Es que pasa mucho eso. Claro, Claro. por no integrar esto que vos decías antes también de los frutos del Claro. árbol, habías dicho. Sí, o el proceso, ¿no? O el proceso. Yo me acordaba que en un programa habíamos hecho como una especie de metáfora entre Cáncer y Capricornio, Sí, como que Cáncer eran las raíces y Capricornio eran los frutos. sí, Entonces pensaba esta sinergia que hay entre ambas cosas, ¿no? Y creo que un árbol para poder dar frutos tiene que primero enraizar. Entonces, Exacto, claro. no hay manera de que el fruto suceda si todavía no se trasciende, por decirlo de alguna forma, lo que te sostiene, Lo que ¿no? te sostiene, claro. Sí. Claro, entonces también Claro. son las personalidades. El Claro. éxito está también en integrar lo que no nos nace naturalmente hacer, Exactamente. como no Claro. ir hacia la luna, sino ir hacia el sol y compensar ese opuesto que nos está todo el tiempo espejando aquello que no somos todavía. Claro, ¿No? claro. Algo de eso. Tal cual, y aparte toda la carta, toda nuestra carta astral va a estar orientada en darnos pistas, en mostrarnos potencialidades que tenemos para superar esos desafíos. Claro. Ujú. Por eso no nos tenemos que dar solamente, hoy hablamos del Sol, Luna ascendente, como una, ahora después vamos a hablar un poquito de Saturno, de Marte, de la parte de la fortuna, de otros temas, pero digo, toda nuestra carta astral nos va a mostrar indicios de decir, bueno, vos tenés un planeta en determinado signo, en determinada casa, eso te va a mostrar un potencial que vos tenés, que está en vos desarrollarlo o no,
Claro. No es que estás condenado al éxito, Exacto, digamos. no es una claro. configuración así como eterna Claro, de tu ser. Porque vos lo tengas no significa que ya lo tenés, digamos. ¿No? Claro. Tenés que tomar conciencia y realizarlo, ¿no? Yo te puedo decir, vos sos muy buena para esto, pero si no lo haces... Claro, claro. Mirá, vos realmente escribís muy bien, pero si no te agarras de vas y escribís los libros y publicás, podés escribir muy bien, pero no sirve para nada tener esa habilidad, ¿no? Claro, Bueno, sí. esto es lo mismo, es como que la Sí, carrera sí. te va a mostrar. De chico, el chico ya sé que, por ejemplo, que hoy hablábamos antes de venir para acá, ¿no? Hablábamos de tener a Mercurio en casa 10, por ejemplo, Ujú. que hablábamos un poquito Sí. de eso, ¿no? Que la casa 10 es la casa de la profesión, Ajá. ¿no? Y Mercurio tiene que ver con lo intelectual, con el hablar, con el escribir. O sea, si yo nací con Mercurio en casa 10, o sea, el bebé tiene un mes, yo sé que ese bebé va a tener ese potencial. Claro. Ahora, por ahí nunca lo desarrolla. Porque, Claro, son semillas, son entonces, semillas, los potenciales, los Claro. dones, digamos, ¿no? Claro, y desarrollar todos esos dones de todos los planetas, de todas las posiciones, de todas las casas, también nos va a ayudar a resolver a veces estas contradicciones que nos puede dar, como eso que les contaba decían, un ascendente en un signo de fuego y un sol en tierra, por ejemplo, Claro. que a veces puede ser un poquito, es incompatible, después lo vamos a hablar un poco más esto, pero bueno, vamos a hablar un poco también de lo que es, que lo estamos presentando eso también, de ver la astrología en ejes, ¿no? ¿Sí? Como sistema Claro, de la ejes, lectura en eje, digamos. la lectura en ejes. Con su sinónimos antónimos, por así decirlo. Claro, Supuesto complementario. claro, sí, porque, sí. porque ¿cuál es el desafío de cada signo? ¿No? ¿Cuál es el desafío de un sol en Aries? Es desarrollar los aspectos buenos de Aries y desarrollar los aspectos positivos de su opuesto, que sería Libra. Ujú. ¿Sí? Por eso se habla de opuestos complementarios, ¿no? Porque, Claro. No siempre es un opuesto malo, sino que es un opuesto... claro. Bueno, como quien dice. No, porque, a ver, en el caso, por ejemplo, el eje Aries Libra, ¿qué pasa si yo desarrollo muy bien Libra? Sí, pero el Aries es el yo soy, yo puedo ser un líder muy bueno, pero ¿qué es Libra? El Libra es el yo soy con los demás. Los demás, Y con si el yo no otro. desarrollo eso como Aries, me quedo rengo. Y lo mismo en Libra, si yo soy con los demás, pero yo no soy yo. Claro, No, Fíjate no. que hay una lógica incluso. total. Claro. Era lo que Luz decía de Cáncer Capricornio. Claro. El árbol se cae. Es Claro. como una especie de Sí, sí, yin y sí. yang astrológico, ¿no? Claro. La Es que es un yin, astrología. claro, Claro. Claro, por eso es muy importante verlo en ejes, exacto. o sea, los signos y las casas, ¿eh? Claro. Bien. Pasa que para ver lo del tema de casas, después eso habría que ver, mostrar algunas imágenes, pero bueno, lo de la astrología en ejes es fundamental. Y hay muchos autores en astrología que hablan que hablan de una astrología en ejes y de la imposibilidad de seguir diciendo. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que con una consultante. carta o una consulta astrológica más que nada, que me hablan de la famosa casa 12, que muchas veces es una casa un poco difícil de explicar, ¿no? Porque la casa 12 tiene que ver con el inconsciente, tiene que ver con las vidas pasadas, tiene que ver con lo que no tiene límite, lo que no tiene borde, ¿no? Que es la casa de Piscis, que es la de Neptuno, ¿no? Digamos que Neptuno rige Piscis. Y me preguntaban qué cosa es un sol en casa 12, ¿no? Porque él me decía, yo muchas veces, una persona que sabía algo de astrología, Claro. algo, ¿no? Sí, sí. Y yo le dije porque él tenía sol en casa 12, ¿no? En esta casa del desorden, del límite, de lo inconsciente, una casa que es muy difícil, la casa 12, entre comillas, no es difícil, ¿no? Pero y yo cuando me dijo, yo soy sol en casa 12, ¿qué me puedes decir? Yo se lo dije así como en una frase, tenés que poner orden en tu vida. ¿Por qué? Porque yo le hablé de la casa 6. La casa 6 es el orden. Virgo. Es Virgo, es la claro. casa de Virgo. Claro. Y como que se quedó deslumbrado, nunca había escuchado esa respuesta. ¿Por qué? Porque iba alguien que le describía la casa 12 y que yo te describa la casa 12 vas a salir más confundido de lo que entraste. Claro, Claro. Entonces la consulta no te sirvió para nada. Sí. ¿Sí? claro. Muchas Sí, sí. cosas tienen más potencia en la ausencia. Exacto, claro, Justamente. claro. Tienen más peso incluso. Claro, o sea, una casa 12, por ejemplo. Vos no puedes desarrollar una casa 12 en desorden. Claro, ¿Sí? ¿Entendés? Totalmente. Y tampoco puedes desarrollar una casa 6, casa del orden, sin un poco de apertura, digamos, que te la da la casa 12. Claro. Ahí vemos los ejes, ¿no? Sí, sí, claro. perfecto.
en ese caso, digamos, una persona súper virginiana que no tiene integrado nada de la energía pisciana, Claro. me imagino que es alguien súper racional, que Es una máquina, es un robot. Claro. Es un como robot. Ahí funcionando siempre desde el intelecto. Desde el también, intelecto. ¿no? Claro. Bueno, Bueno, a ver, en astrología, que esto quedará para otro programa, también está, que hablaba un poco de lo que es si el éxito es el camino o el que yo lo tenía pensado hablar, que es, por ejemplo, cuando hablamos de los planetas, el planeta Saturno, que para mí está muy ligado al éxito, porque es un planeta que nos habla de perseverancia, de limitaciones para superar, y que si logramos, por ejemplo, si yo Saturno en una carta en la posición que va a tener en una carta astral, o sea, significa que si yo, que primero significa que yo en esa área voy a tener muchas limitaciones, muchos problemas, Desafíos. voy a tener que ser perseverante a pesar de todo. Si logro trascender eso, voy a ser un maestro en esa área. Claro. Ahí está, claro. Y lo que decíamos antes de que cuando uno alcanza la maestría, es justamente cuando puede empezar a enseñarle a otros, ¿no? Eso mismo. Y ahí empieza el éxito en comunidad. Ahí empieza, claro. Primero se logra el personal y después se logra eso que decía Bert Hellinger, que yo cité Claro. en mi columna, de que el verdadero éxito es también el impacto sobre los demás. Sí. Entonces, y cómo ayudamos a los demás también a alcanzar el éxito, ¿no? También. claro, como Muy inspiración. budista del señor Bellinger. Sí. Sí. Es muy. Sí. Sí. Eso es muy importante también, ¿no? Poder ser ejemplo de inspiración para que otras personas que tal vez no se atrevan, justamente tomen coraje en ir por aquello que sueñan, que anhelan. Sí. Sí. Me Sí, parece sí, que sí. ahí empieza a formarse como la red humana que más sostiene. Sí. Por eso no. Bueno, está bien. Sí, y también desde la astrología, si me permiten desarrollar un poquito más el tema. Pero sí, claro que Sí, sí. por favor. Otro planeta interesante, aparte de Saturno, es Marte, ¿no? Porque Marte, una de los significados que tiene es que son nuestros deseos más profundos, que quizás Claro. no son esas cosas que se ven a simple vista, Sí, ¿no? sí. O sea, ¿qué me dice un Marte en determinada casa, en determinado signo? Me está diciendo que ahí hay algo que a mí me gusta, que no lo voy a saber, que no es algo que me va, que lo voy a tener muy consciente, Sí, ¿sí? claro. Y que si yo, gracias a una interpretación de una carta astral, me conecto con ese deseo, que voy a saber cuál es, porque va a estar ubicado en un lugar, en un área, por ejemplo, si fuera casa 10 que hoy hablábamos, por ejemplo, o lo que sea, me va a decir La casa que del bueno, trabajo. la casa de trabajo de la profesión, Ujú. o lo que sea, o casa 3 que hoy hablábamos de lo intelectual, del escribir, quizás va a ser algo que yo no voy a tomar, no voy a ser muy consciente de eso, pero saber que ahí hay un tesoro también y que eso puede darme mucha satisfacción y mucho éxito en la vida. Importante Claro. el planeta Marte, Mirá, Sí. qué importante. ¿sí? Bien. Yo tengo Marte en Aries. No, perdón, Marte en Yo Escorpio. tengo Vos Marte en tenés Aries, Marte en ladrona. Perdón, pero Marte rige justamente esos dos signos, ¿o no? Claro. ¿Es el regente Marte- de Escorpio y de Aries, puede ser? Es el regente de Aries y corregente de Escorpio. Ah, Claro. porque tiene doble, ¿no? Claro, porque Escorpio. hasta que se descubrió Plutón, Marte regía Aries y Escorpio. Cuando se descubre Claro. Plutón, se le asigna también a Plutón la regencia de Escorpio. Bien, Claro. bien. Pero también hay que ver en qué casa lo tenés. Claro, sí, eso es, Habrá que ver en qué siempre casa. lo comentás vos y es importante tenerlo en cuenta a la hora de estudiar la carta, ¿no? Claro, porque un signo nos va a hablar en el modo en el cual vamos a desarrollar los temas de la casa, si se quiere. Claro. Por decirlo de alguna Y te hago una pregunta, Víctor, ya que antes comentábamos sobre este taller vivencial que es específico de la luna.
¿La luna también varía según la casa en la que se encuentra? ¿O en realidad la luna tiene solo una posición? Sí, no, en el caso particular de la luna, quizás, sí, obviamente que la casa es importante, pero en el caso de la luna, es como en el caso del sol, ahí hay que mirar más el signo. Bien. ¿Sí? Aunque si bien es importante la casa, Bien. ahí hay que mirar más el signo. Perfecto.